Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 604 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de comenzar les invito a orar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre bueno, Dios todopoderoso, digno de suprema alabanza, Señor, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, mi Dios amado, por el deseo que pones en nuestro corazón, Señor, de seguir estudiando tu santa y bendita palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios amado, que por favor nos enseñes tu camino, tu buen juicio, Señor, y tu verdad, Padre Santo. Tú eres la verdad, Señor. Háblanos, mi Dios amado, porque no deseamos otra cosa que aprender de ti para poder honrarte como tú debes, Señor, ser honrado. Padre, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Jueces, capítulo 17. Vamos a leer nuevamente todo este capítulo 17, mujeres hermosas, porque ya se supone que avanzáramos, pero ayer meditando en esta santa porción de la palabra, yo creo que todavía tenemos mucho que aprender de aquí, mujeres hermosas. Así que vamos a leer nuevamente todo el capítulo 17, dice la palabra del Señor así, Jueces 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaya, el cual dijo a su madre: Los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te los devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaya. Y este hombre Micaya tuvo casa de dioses, e hizo ephod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaya, y Micaya le dijo: ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió: Soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaya le dijo: Quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaya consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaya. Y Micaya dijo: Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Amén. Mujeres hermosas, ayer cuando terminamos el estudio, estaba yo pensando en esta porción de la Sagrada Escritura, y estaba yo acordándome de Timoteo, que si están familiarizadas con la santa palabra del Señor, conocen la historia de Timoteo, ¿verdad? Su abuela y su madre le dejaron un buen legado, y ese legado fue su fe. Dice segunda de Timoteo 1, del 5 al 7, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí está el apóstol Pablo, ¿verdad? Escribiendo esa carta a Timoteo, hablando de esa manera. Estaba pensando, estaba meditando en la fe que miraba que tenía Timoteo, y la comparaba con la fe que tuvo la abuela de Timoteo, la cual heredó su madre, Eunice, y Eunice se la había traspasado a Timoteo, ¿verdad? Pablo meditaba en cuán buen legado habían dejado esas dos mujeres a Timoteo. Y mujeres hermosas, yo también estaba pensando cómo es posible, ¿verdad?, que la madre de Micaya le dejara como legado a su hijo la idolatría, en lugar de una fe bien fincada en el Señor, dado que ella conocía, mujeres hermosas, tenían que haber conocido la palabra del Señor, tenían que haber conocido los hechos, las maravillas que Dios había hecho cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, y las que hizo, todos esos milagros y esas maravillas que hizo durante su tiempo de peregrinación en el desierto, ¿verdad? Sin en cambio, no, en lugar de hablar de esas maravillas con su hijo y
y dejarle una fe bien fincada, así como hicieron Loida y Eunice con Timoteo. No, ella le deja como legado la idolatría, mujeres hermosas. Imagínense nada más. Qué diferencia entre esas dos mamás, ¿verdad? Una deja la fe bien fincada a su hijo y la otra deja la idolatría, la adoración incorrecta a Dios, ¿verdad? Es la manera como ella pensaba que tenían que adorar a Dios. Pero ¿por qué pasaba eso? Porque no leía la palabra de Dios, ¿verdad? Ella estaba usando su imaginación realmente de cómo ella pensaba que se debía adorar a Dios. Así que ella era idólatra y pues eso es lo que le hereda a su hijo Micaya, ¿verdad? Y me puse a pensar también, mujeres hermosas, cómo la Sagrada Escritura no nos habla del padre de Micaya. Dios nos hace mención del padre de Timoteo, nos dice en Hechos 16:1, que el padre de Timoteo era griego, o sea, era gentil, era incrédulo, pero su mamá y su abuela eran mujeres de fe, bien fincadas en el Señor, ¿verdad? Y aunque el padre de Timoteo no era creyente, mujeres hermosas, pues la mamá y la abuela sí, pero aquí no se nos hace mención del padre de Micaya. No sabemos qué pasó con el padre de Micaya, si se había muerto y la mujer era viuda, o si el papá los había abandonado o simplemente no se hizo responsable. Desde que ella estaba embarazada, él se alejó. La Biblia no nos dice nada, ¿verdad? Pero mujeres hermosas, al no mencionar al padre de Micaya, pues quiere decir que esta mujer era mamá soltera, ¿verdad? Y entonces me pongo a pensar, bueno, ¿de dónde ella tenía 1100 ciclos de plata? Si en ese entonces, si están familiarizadas con la palabra del Señor, en ese entonces las mujeres no ganaban lo mismo que ganaban los hombres. Entonces, ¿cómo es que ella tenía todo ese dinero? Y su hijo le había robado todo ese dinero a su edad. Imagínense, Micaya no era un joven, mujeres hermosas. Micaya ya era un hombre mayor, tenía hijos, porque dice el verso 5 que consagró a uno de sus hijos, o sea, tenía hijos, está hablando en plural, ¿verdad? Pero, mujeres hermosas, o sea, ¿cómo es posible que él se haya atrevido a robarle a su mamá? Y no vemos a la mamá entristecerlo cuando él le confiesa, y le confiesa porque tiene temor, porque su mamá había dicho que maldito aquel que le había robado el dinero, ¿verdad? Y entonces él tiene temor de esa maldición, mujeres hermosas, y por eso se atreve a confesarle a su mamá que él es el ladrón, que él es el que había robado ese dinero, mujeres hermosas. Así que por la edad que tiene Micaya, pues me atrevo a decir que muy probablemente él aprendió a robar por su mamá. Mujeres hermosas, nuestros hijos son nuestro reflejo, ¿cierto? Así que Micaya tuvo que haber aprendido eso con su mamá. Muy probablemente, por la edad en que le roba a la mamá, podemos deducir que muy probablemente esa riqueza la habían amasado los dos deshonestamente, ilegalmente, ¿verdad? Y es por eso que la mamá, decimos en México, no tenía cara para reclamarle o para entristecerlo, ¿verdad? No tenía carácter moral, mujeres hermosas, y lo único que hace es revertir la maldición en bendición, ¿verdad? Pero mujeres hermosas, dice Proverbios 26:2, que la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. Micaya sabía que sí tenía motivo para que esa maldición que su madre había lanzado al ladrón sí le llegara, ¿verdad? Y este versículo es muy importante y debemos memorizarlo, mujeres hermosas. La maldición sin motivo jamás llega a su destino. ¿Por qué? Porque puede suceder, mujer hermosa, que un día usted reciba una maldición o recibamos una maldición. Así que no tenemos que tener miedo, amén, porque si no hay motivo, no va a llegar esa maldición, amén. Ahora, si estamos como Micaya, ¿verdad? Si sí hay motivo, entonces sí tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Tenemos que hacer lo mismo que hizo Micaya, mujeres hermosas, ir a donde el Señor, bueno, él fue con su mamá, ¿verdad? Y halló misericordia con su madre, porque su madre vemos que no le reclama, no lo castiga, ¿verdad? Sino al contrario, revierte la maldición en bendición. Y cuanti más nuestro Dios, mujeres hermosas, si, como Él dice, ¿verdad? Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto menos yo, que soy su Padre Celestial, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, si alguna ha pecado, ¿verdad? Y ha pecado en contra del Señor y en contra de otra persona, mujer hermosa, vaya con el Señor, que con el Señor tenemos misericordia. Amén. Así que dígale, Señor, perdóname, arrepiéntase de todo corazón, pídale perdón al Señor, porque siempre es a Él a quien ofendemos primero. Siempre pecamos
contra el Señor primero y después contra los demás. Cuando nosotros le fallamos a alguien, cuando nosotros ofendemos a alguien, pecamos contra alguien, estamos primero pecando en contra del Señor. Así que a quien tenemos que pedirle perdón primero, mujeres hermosas, es a Dios. Amén. Y entonces ir a pedirle perdón a esa persona que ofendimos, ¿verdad? Contra la cual pecamos, mujeres hermosas. Amén. Y mujeres hermosas, créame que si nosotros vamos con el Señor primeramente, el Señor nos va a dar de su gracia, nos va a dar su perdón, ¿verdad? Y va a hacer que hallemos gracia delante de aquellas personas a las que ofendimos y a las que les vamos a ir a pedir perdón, ¿verdad? Así que bueno, la madre de Micaya, al encontrar su dinero, ¿verdad? Al ver que su hijo le entrega el dinero que se había robado, pues muestra su idolatría mandando hacer 2 imágenes para dárselas a su hijo. Imagínense nada más. Busqué la definición, mujeres hermosas, de imagen y esto es lo que encontré. Imagen viene del latín imago, que significa copiar con la intención de representar visualmente algo existente o imaginario. Se lo voy a repetir. Imagen significa copiar con la intención de representar visualmente algo existente o imaginario. De ahí la palabra imagen, imaginario. ¿Cómo ven, mujeres hermosas? La gente idólatra se hace imágenes para visualizar la imagen errónea que tienen de nuestro Dios, porque no lo conocen, mujeres hermosas, no leen la palabra del Señor. Dios es espíritu, mujeres hermosas. Cuando tenemos una relación con Dios por medio de la oración y de la lectura continua de su santa palabra, no necesitamos imágenes que nos lo representen, mujeres hermosas, porque lo podemos ver bien representado y real en su santa y bendita palabra y en nuestra vida. Amén. Y bueno, bien dice una hermana, todo lo que nosotros hacemos con medida, nuestros hijos lo van a hacer desmedidamente. Y eso es muy cierto, mujeres hermosas. Aquí con Micaya podemos ver ese ejemplo, ¿verdad? Su madre le dio 2 imágenes y él se hizo muchas. Dice el verso 5, y Micaya se hizo, o tuvo, dice, casa de dioses, ¿verdad? E hizo, dice también, dice que hizo efod y terafines, y hasta se consagró a su propio hijo como sacerdote, ¿verdad? O sea, se hizo su propia religión, ¿verdad? Y mujeres hermosas, yo quiero leerles Zacarías 10:2, que dice, porque aquí dice que Micaya se hizo terafines y se hizo un efod, ¿verdad? Así que vamos a ver qué eran los terafines, mujeres hermosas. Zacarías 10:2 dice, porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. O sea, aquí lo que nos da a entender es que los terafines eran un tipo de ídolos que se usaban para adivinar. Pero pues obviamente, como dice la palabra del Señor aquí en Zacarías 10:2, para adivinar mentiras, ¿verdad? Visiones y sueños falsos, mujeres hermosas. Pues eso se había hecho Micaya, ¿verdad? No solamente se hizo muchas imágenes, se hizo también muchos terafines, porque está hablando en plural, dice que se hizo terafines, ¿verdad? Y dice también que se hizo un efod, ¿verdad? Así que un efod, mujeres hermosas, era una parte de la vestidura de los sacerdotes, y como él estaba consagrando a su hijo como su sacerdote, pues le hizo un efod para que se distinguiera de los demás. El efod era una prenda que se ponía encima del vestido, de la túnica que usaba el sacerdote, y cubría solamente sus hombros. Era una cosa corta que cubría sus hombros, para que de esa manera el hijo de Micaya pues se distinguiera de los demás hijos, de las demás personas, y pudieran ver que era el sacerdote, ¿verdad? Que había consagrado Micaya, mujeres hermosas. Y si tienen su Biblia, por favor ábranla conmigo en Segunda de Reyes. Ahí vamos a ver un poquito más de los serafines. Segunda de Reyes 23, versos 24 y 25. Dice la palabra del Señor así. Segunda de Reyes 23, 24 y 25. Dice la palabra del Señor. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley
que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Imagínense, mujeres hermosas, estos versículos tan importantes. Se los voy a volver a leer. Toda la palabra de Dios es importante, pero en el contexto en el que estamos, dice: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines. Si ven, volvemos a ver que los terafines eran eran instrumentos para la adivinación, para la supuesta adivinación, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá. O sea, el rey Josías barrió con todas esas imágenes, todos esos terafines, con los adivinos, ¿verdad? Con todas esas abominaciones que había en la tierra de Jerusalén y en la tierra de Judá y de Jerusalén. Dice, ¿para qué? ¿Por qué quitó todo eso? Para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. O sea, Josías quitó todo eso, imágenes y todo, adivinos y todo, porque quería cumplir las palabras de ese libro que habían encontrado en la casa de Jehová, que no era otra cosa que la Santa Escritura de Dios. Amén. Recordemos que en ese tiempo la Biblia no estaba completa, pero esos pergaminos, esa palabra de Dios que ya había soplado, que estaba escrita, es lo que encontró Josías, la ley, el Pentateuco, ¿verdad? Y entonces Josías quiso cumplir la palabra del Señor, mujeres hermosas, y dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Imagínense, mujeres hermosas, él dijo, no más imágenes, no más adivinos, no más nada de idolatría, porque aquí se va a cumplir la palabra del Señor. Mujeres hermosas, estamos dispuestas a quitar toda nuestra idolatría, toda imagen, toda cosa que nos lleva a pensar que estamos adorando a Dios por medio de ello, para de verdad cumplir la palabra del Señor. Mujeres hermosas, no se conformen con este estudio, lean la palabra del Señor, léanla en orden de Génesis a Apocalipsis, para que ustedes conozcan la palabra del Señor, para que no vivan engañadas. Mujeres hermosas, dice la palabra del Señor en Mateo 11:28, en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que, mujeres hermosas, necesitamos conocer la verdad para quedar libres de tanta idolatría. Mujeres hermosas, todavía en el mundo hay mucha gente que tiene imágenes y piensa que por medio de las imágenes adora al Señor. Mucha gente que todavía cree en su horóscopo, mucha gente que todavía cree en los adivinos, van a que les lean las cartas, les lean no sé qué tanta cosa. Mujeres hermosas, nosotros como hijos de Dios, si hemos entendido el Evangelio y le hemos consagrado nuestra vida al Señor, tenemos que ser como Josías y decir no más. Mujeres hermosas, el día que el Señor abrió mis ojos, que quitó ese velo que me cegaba y yo entendí la palabra del Señor, tiré mis imágenes y todo eso y dije no más. Y la gente decía, ay, te van a castigar esas imágenes porque las estás botando. No me importa. Y no me van a castigar porque mi Dios es poderoso, mi Dios vive. Mi Dios no lo tengo que andar cargando de aquí para allá. Él me carga a mí, Él me lleva en sus brazos. Amén. Así que, mujeres hermosas, tenemos que predicar la palabra de Dios aunque la gente se ofenda, aunque a la gente no le guste, porque no están ofendidos en contra de nosotros, están ofendiendo en contra de Dios, porque es la palabra de Dios, no somos nosotros. Y ojalá, mujeres hermosas, que seamos como Josías, ¿verdad? Que digan, Señor, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma. Que Dios diga, estas mujeres escucharon el Evangelio y se convirtieron a mí de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas. Mujeres hermosas, eso es ser cristiano, es convertirse a Jehová, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y decir no más, acabo con toda esta idolatría, me entrego al Señor, Señor, me pongo en tus manos, quiero hacer tu voluntad y quiero vivir una vida de adoración como a ti te agrada en espíritu y en verdad, ¿verdad? Así que como Dios es espíritu, no necesitamos imágenes que nos lo representen. Por eso tenemos su palabra, mujeres hermosas. Si nosotros atesoramos su palabra, aquí está el Señor en nosotros, en nuestro corazón. Si nosotros oramos, hablamos con Él. Si leemos la palabra, Él habla con nosotros. Amén. Así que así es una relación con el Señor. Nosotros no vivimos una religión, sino una relación con el Señor. Amén. Y bueno, mujeres hermosas, volviendo aquí a
a nuestro capítulo 17 de Jueces, dice el verso 7, que llegó a casa de Micaya un joven levita. La Biblia no nos dice que fuera descendiente de Aarón y al no serlo, pues no podía ser sacerdote. Mujeres hermosas, recordemos que todos los sacerdotes tenían que ser levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, porque solamente Dios había ordenado que Aarón y sus descendientes fueran sacerdotes, nadie más. Los demás servían en el templo en otras cosas, pero no podían ser sacerdotes, ¿verdad? Y Micaya lo consagra sacerdote y padre de él y obviamente pues de toda su gente, ¿verdad? Todos sus hijos, su familia. Este levita vino a ser padre y sacerdote de todos ellos, ¿verdad? Lo que sí es muy seguro, mujeres hermosas, que este levita, al ser levita, valga la redundancia, conocía la palabra del Señor muy bien, mujeres hermosas. Los levitas conocían la palabra del Señor, ¿verdad? Y en lugar de corregir a Micaya y hacerle ver que las imágenes no le agradaban a Dios, que eran pecado, prefirió callarse y pecar con él. ¿Por qué? Por el dinero, mujeres hermosas, porque él le ofreció una buena paga, 10 ciclos de plata al año, casa, comida, ropa, ¿verdad? Así que al aceptar el levita un cargo que no le pertenecía, como lo es el cargo de sacerdote, pues obviamente estaba pecando. Y cuando más, imagínense nada más, usando imágenes, ¿verdad? Es que para adorar al Señor, hágame el favor. Dice Gálatas 16:1, hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. O sea, en otras palabras, Dios nos está advirtiendo que si vamos a corregir el pecado de alguien, primero nos aseguremos de estar firmes nosotros en la fe, no sea que terminemos pecando con ellos, así como el levita, mujeres hermosas. Ese levita que llegó a casa de Micaya no estaba bien fincado en el Señor y cayó en pecado. Conocía al Señor, pero no lo reconocía como su rey y su Señor. Así que tengamos cuidado, mujeres hermosas. Y esta historia termina con Micaya siendo el mejor ejemplo de Proverbios que dice que el necio se cree sabio en su propia opinión. Dice el verso 13, y Micaya dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Esa palabra prosperará, ¿verdad? La doctrina de la prosperidad. Micaya era de esa doctrina de la prosperidad, porque dice, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote, ¿verdad? Pobre Micaya, no sabía lo que le esperaba, ¿verdad? Mujeres hermosas, todo esto sucedió como resultado del legado que una madre, una mujer dejó a su hijo, ¿verdad? Porque no tenía temor del Señor, porque no conocía al Señor, porque no estaba interesada en leer la palabra del Señor, ¿verdad? Mujeres hermosas, como madres, nuestra responsabilidad es dejar un buen legado a nuestros hijos. ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos, mujeres hermosas, a nuestra generación? Mujeres hermosas, la madre de Micaya se había propuesto ahorrar para dejarle herencia a su hijo y con ella le dejó también como herencia la idolatría. Pero mujeres hermosas, el dinero se acaba, la fe no se acaba. Amén. Mujeres hermosas, seamos sabias y dejemos un buen legado a nuestros hijos. Fijémonos en lo que hacemos porque nuestros hijos nos están mirando y van a hacer lo mismo y lo van a hacer peor, mayor. Así como nosotros respondemos en cada situación, mujeres hermosas, así van a responder ellos. Si nosotras somos de las que somos bien dramáticas, nuestros hijos van a ser bien dramáticos. Si nosotras somos violentas, nuestros hijos van a ser peor, mujeres hermosas. Así como nos vean odiar a nosotros, ellos van a odiar peor. Si ellos nos ven mentir, ellos van a mentir peor. Si ellos nos ven ser ambiciosas, ellos van a ser peor de ambiciosos. Si ellos nos ven vengarnos o estar pensando en la venganza, ellos sí se van a vengar y muchas veces y de mala manera, mujeres hermosas. Así como hablamos mal, si ellos nos ven hablar mal, si nos ven decir palabras groseras, ellos van a ser peor. Mujeres hermosas, pero en el Señor Jesucristo tenemos esperanza. Amén. Porque nunca es tarde para comenzar, mujeres hermosas. Cristo está con sus brazos abiertos esperándonos para que nos confiésemos, nos arrepientamos y Él nos bendiga. Amén. Porque no dudo que una de esas cosas que acabo de mencionar, por lo menos, si no es que todas, o unas 2 o 3,
alguna vez las hemos dicho o las hemos cometido, ¿verdad? Pero mujeres hermosas, nunca es tarde para comenzar. En Cristo todos los días, ¿verdad? Se renuevan sus misericordias. Dice que Él renueva todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Amén. Así que, mujeres hermosas, por favor, dice Oseas 4, 6 y 7, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ay, mujeres hermosas, esos versículos nos los tenemos que memorizar. Se los voy a leer de nuevo. Oseas 4, 6 y 7 dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Imagínense nada más, mujeres hermosas, esta palabra de Dios es fuerte, ¿cierto? Micaya se perdió, igual que su madre, porque no conocían a Dios, porque tenían un concepto erróneo del Señor, y al no tener una relación con el Señor, quisieron adorarlo con imágenes, se hicieron imágenes de lo que se imaginaban era Dios. Y nos dice el Señor aquí en Oseas que por no conocerlo, se pierde uno. Y si lo conocemos, pero desechamos el conocimiento que Él nos da, dice que nos va a echar del sacerdocio. Mujeres hermosas, recordemos que Dios mismo dice en 1 de Pedro 2:9 que nosotros, todos aquellos, sus hijos que nos hemos consagrado a Él, somos sacerdotes a su servicio. Así que si nosotros desechamos el conocimiento, Él nos echará del sacerdocio. O sea, ya no nos va a usar, ya no va a querer que le sirvamos. ¿Y cómo desechamos el conocimiento, mujeres hermosas? Cuando conociendo la palabra de Dios la ignoramos y hacemos lo que nos da la gana, hacemos nuestra voluntad y seguimos viviendo de acuerdo a nuestras costumbres, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, dice el Señor, continúa diciéndonos aquí en Oseas, ¿verdad? Y porque olvidaste mi ley, dice, yo también me olvidaré de tus hijos. Ay, mujeres hermosas, queremos que Dios tenga presentes a nuestros hijos en su memoria para bendecirlos, para que los cuide y para que los proteja. Pues entonces seamos mujeres temerosas de Dios, hacedoras de su palabra y transmisoras de su palabra a nuestros hijos, transmisoras de fe a nuestros hijos. Mujeres hermosas, recordemos lo que dice el Señor en Deuteronomio, que nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios todos los días con nuestros hijos. Dice, habla con ellos cuando estés en tu casa, cuando estés en la calle, cuando entres, cuando salgas, cuando vayas, cuando vengas, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, todo el tiempo, todos los días tenemos que hablar con nuestros hijos de la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a hablar con ellos de la palabra de Dios si nosotras mismas no conocemos la palabra de Dios? Así que, mujeres hermosas, les vuelvo a animar, lean la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. En la tarde, ahorita el devocional es en la mañana, pero por las tardes, lean ustedes la palabra con sus hijos, oren con ellos, oren por ellos. Tal vez usted diga, yo no tengo hijos. Bueno, pero tal vez tiene sobrinos, tal vez tiene vecinos, tiene alumnos, no sé. El Señor siempre pone niños a nuestro alrededor, jóvenes o mayores también, mujer hermosa. Así que lea la palabra del Señor y compártala con otros, mujeres hermosas. Y ojalá que Dios nos dé un corazón como el de Josías, que estemos dispuestos a ser radicales y a seguir al Señor, entender su palabra, obedecerlo, ¿verdad? Asegurémonos, mujeres hermosas, de dejarle a nuestros hijos o a aquellos que nos están mirando un buen legado. El legado de la fe, el legado del amor, el legado del perdón, de la misericordia, de la bondad, del gozo, de la honestidad, de la integridad, de los buenos modales, de la compasión, mujeres hermosas. En lugar de estar solamente pensando en dejar cosas económicas, el dinero se va. Dios nunca se va, mujeres hermosas. Dios siempre va a estar con nuestros hijos en todos lados, el dinero no. Mujeres hermosas, por favor, que nuestros hijos nos vean tener una buena relación con el Señor, que nos vean leer su palabra, que nos vean orar, que nos vean ser disciplinadas con Él, que no nada más vamos los domingos a la iglesia, porque pues nada más somos domingueras, ¿verdad? Y no servimos, no nada. No, que nos vean servirle, que nos vean amarle. Mujeres hermosas, que nos vean temprano levantarnos antes que ellos para orar, para leer la palabra, que oremos con ellos. Mujeres hermosas, que nos vean que respondemos de una manera tranquila en cada situación, ¿verdad? Que mujeres hermosas, que no seamos como es el mundo, que haya una diferencia, mujeres hermosas, que ellos puedan ver que Cristo al morar en nosotros sí hace una diferencia. Amén.
Así que, mujeres hermosas, pues pensemos qué legado le estamos dejando a nuestros hijos, y si no les estamos dejando el legado completo, les vuelvo a repetir, en Cristo hay esperanza, en Él hay misericordia y perdón. Amén. Así que cada día es una oportunidad para venir al Señor y comenzar de nuevo, mujeres hermosas. Amén. Así que, mujeres hermosas, les invito a orar antes de terminar. Oremos. Bendito Señor y Padre maravilloso, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, mi Dios amado, Señor, porque tu palabra bendita es un espejo para nosotros, Señor. Es como un espejo donde podemos ver, Señor, nuestros defectos, nuestros errores para poder corregirlos, Señor. Padre Dios Todopoderoso, permite que tu palabra, Señor, que tú nos has hablado en esta mañana, Señor, no solamente se quede en nuestra mente, sino en nuestro corazón, Señor, para que podamos obedecerla, Padre. Oh Dios bendito, Señor, líbranos de desechar el conocimiento que hoy nos has hablado, Señor. Padre, ayúdanos, mi Dios amado, a dejar un buen legado a nuestros hijos, Padre. Por favor, mi Dios amado, ayúdanos a ser sabias, a ser inteligentes, Padre. Señor, mi Dios eterno, perdónanos, Padre, porque, Señor, muchas veces, Señor, hemos dado un mal testimonio, Señor, a nuestros hijos o a nuestro esposo o a alguien más, Padre. Pero, Señor, que hoy sea día de nuevos comienzos, Padre. Por favor, perdónanos y ayúdanos, Señor, para que de hoy en adelante vivamos una vida agradable a ti, Señor. Y dejemos un buen legado a todos aquellos que nos están mirando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana. Amén.